Gracias, buenas noches, un saludo al autor y a los compañeros de panel. Va a ser un poco difícil hablar después de Arturo Villavicencio, pero voy a intentar. Mi relación con el autor John Elbers es reciente. Nace al calor de la realización de la 7ª edición del Seminario de Periodismo Científico, ocurrida hace pocas semanas en Loja, y de los comentarios que le surgen al escuchar una entrevista radial en la que participé. Evidentemente compartimos la preocupación por lo que ocurre en la Tierra, la certeza de que el ser humano está alterando las relaciones planetarias, la angustia frente al cambio climático y la necesidad de actuar frente al mismo, de no permanecer impasibles. Probablemente nuestros abordajes frente a la problemática sean diferentes, lo que una vez más demuestra lo paradójico del mundo de las relaciones, esa otredad de la que hablaba Ortega y Gasset, o también un amigo, el diplomático austríaco Walter Lichten, cada vez que enfoca su análisis de lo que él denomina las relaciones societales. Y hablo de lo paradójico porque en mi caso vengo del ámbito de las denominadas ciencias sociales, mientras que Giorgio lo hace, y Arturo también, desde las ciencias duras, como la propia geografía o las matemáticas, que están en la base de su formación. El abordaje de George va desde lo holístico, basándose en los avances de la mecánica cuántica, como en vital serendipia, que lo lleva al descubrimiento de visiones o puntos de vista más englobantes. Lo mío ha sido en los últimos tiempos el tratar de encontrar en el mundo de la ciencia la respuesta a las situaciones y problemas, tratando de acercar a ese mundo a los comunicadores, que son el punto intermedio o el enlace para que la ciencia llegue al conocimiento de los pueblos. Claro que si hurgamos un poco, las visiones no tienen por qué ser contrapuestas, pueden tal vez ser diferentes en cuanto al uso del lenguaje, pero apuntan hacia una misma dirección, la de buscar un modelo de desarrollo más adecuado a la supervivencia de los seres, no solo de los humanos, sino de todo lo que incluye la Gaia, aquel concepto que naciendo en la antigua Grecia tanto seduce a personalidades como el famoso teólogo brasileño Leonardo Boff, repetidamente citado en el libro que ahora se presenta. Ya en las palabras iniciales, Elbers, cuando cita a Paul Hawking, dice: haz lo que hay que hacer, lo que me remonta al mensaje bíblico del tiempo hay de todo en el Eclesiastés. Así es que apliquemos este tiempo a analizar el libro y el pensamiento que hoy nos ocupa. Elbers es un hombre apasionado. Tiene un análisis que arranca de estudios realizados en su mayor parte por autores anglosajones y alemanes, pero también cita estudiosos latinoamericanos y algunos del mundo indígena de los países que más conoce, que son Bolivia y Ecuador. Hablar del buen vivir no es para el autor una adscripción a una corriente política imperante en algunos países de América Latina, que se ha transformado en muchas ocasiones en palabras que suenan bien, pero que carecen de significado, en una práctica que no está respetando los derechos de la naturaleza, que se mencionan repetitivamente, sino es una actitud de vida que se explicita detalladamente a lo largo de las páginas del libro. En este libro se percibe una búsqueda consciente de llevar al conocimiento de los lectores la preocupación por haber llegado a un punto de no retorno en lo que se refiere a las agresiones a la Tierra, punto al que nos ha llevado el sistema imperante en las relaciones entre los seres humanos y el planeta, por lo que habla de la necesidad de cambiar de paradigma, para lo que él propone el abordaje holístico. En varias oportunidades he manifestado que la realidad es como una especie de prisma colocado a la altura de los ojos. La mayor parte de nosotros percibe la realidad a través de una sola de sus facetas y entiende que esa realidad segmentada es el todo. He propuesto también que miremos o englobemos el prisma en su totalidad, solo allí podremos tener un verdadero sentido del conjunto. Así, debo confesar, por ejemplo, que aunque le disguste a mi padre, médico formado en la medicina occidental, cuando de la aproximación a la enfermedad se trata, no me satisface solo la consulta al médico de formación académica. Creo que esta es válida, pero puede muy bien complementarse con lo que las tradiciones culturales de los pueblos prescriben: el uso de las plantas, el trabajo de los herbolarios, la seducción por la homeopatía o por la acupuntura. El libro de Elbers comienza por la justificación del porqué del mismo y su dedicación a la corriente holística de la ciencia,
Analiza el hecho de que los seres humanos somos ahora directamente los causantes de la destrucción, a diferencia, como él lo mencionó, de otras extinciones en las que fueron las fuerzas extrahumanas las que lo hicieron. Menciona lo que se ha dado a llamar en inglés las planetary boundaries, lo que se conoce como los límites planetarios y que yo prefiero traducir como las fronteras planetarias. Ya hemos traspasado la mayor parte de ellas con las consecuencias que empezamos a advertir sobre el descontrol del clima en el planeta. Aquí también, no solamente en los otros países, Arturo, aquí podemos tener un termómetro muy importante como son el derretimiento de los glaciares, pero también las inundaciones de Guayaquil con cada marea. Ya el agua no va al mar, se regresa. Y tenemos que cada estación de inundaciones implica inundación de la ciudad, por mencionar solo un caso. Las crisis económicas y sociales van a la par de las mencionadas. Diríamos que aparece una lucha entre lo global, con todo lo que ello implica desde los puntos de vista científicos, económicos, ambientales, y lo local como principio fundamental de la identidad. Mi propuesta, mi apuesta, va más bien por encontrar una concepción local, más incluyente, más tolerante, más humana, si cabe el término. Las catástrofes están a la orden del día. No hay hora y hasta segundo en que no se mencione que en alguna parte del globo algo está sucediendo desde el punto de vista ambiental. Todos lo podemos testimoniar. Quienes hemos conocido de cerca la realidad boliviana sabemos que en el Chacaltaya hasta hace pocos años se establecía una estación de esquí. Ahora no hay nieve ni para muestra. El autor les recomienda no segmentar los estudios, ya que todo se entrelaza, todo se vincula de una forma o de otra. La brutalidad de un mundo asimétrico en el que se muere de hambre por un lado y por el otro se botan los alimentos, o se exprime hasta el máximo a los agricultores para ofrecer alimentos baratos a las cadenas alimenticias, como nos lo menciona el periodista americano Paul Roberts en su apocalíptico libro El hambre que viene, en clara recuperación de las proyecciones de Malthus que fueron echadas al tacho de la basura del olvido por demasiado tiempo. El cuestionamiento de Elberts, basado en varios estudios y citas bibliográficas, va hacia el modelo de desarrollo, pero también al pensamiento de varios de los grandes científicos de la historia de la humanidad: Galileo, Newton, Bacon, Descartes, Darwin, el propio Einstein y tantos otros, quienes fueron construyendo un pensamiento basado en la experimentación, en la comprobación, adoleciendo a su vez de esa visión global holística, dividiendo la realidad en segmentaciones que olvidan que la contextura del todo es diferente a la mera sumatoria de las partes. La cosmovisión indígena, las formas de hacer de los pueblos que han sido sojuzgados por la denominada civilización, son otros motivos de preocupación por parte del autor, quien no debe caer en la ingenuidad de la ambigua concepción del buen salvaje, desmentida en la práctica por los estudios históricos, antropológicos, que hasta son recogidos en la literatura actual de manera apabullante, como en el excelente libro de ficción con andadura histórica del novelista argentino Federico Andajasi, en El Conquistador, en el que contrasta las prácticas aztecas de los sacrificios humanos a los dioses con el gran montaje de la cacería de brujas puesto en escena por la Inquisición, página negra del catolicismo romano. Elberts lucha contra el reduccionismo que presenta la fragmentación del conocimiento, preocupación que comparto plenamente por lo sesgadas que suelen ser las opiniones que se basan en esa fragmentación, fruto de la superespecialización de los procesos industriales y que a tantos errores ha conducido, así como a visiones que, pretendiendo ser reales, no se ajustan a la realidad, ni siquiera a la más cercana o próxima. Lo que no comparto con el autor es una especie de satanización de lo que podríamos denominar la civilización occidental. Buena parte de la ciencia que hoy conocemos es fruto de esa civilización. Si hacemos un análisis más concienzudo de lo que ahora mismo ocurre en el mundo, no son solo los paradigmas occidentales los que ponen en peligro la supervivencia de los seres vivos, la de los seres humanos. Los ejemplos de los países de la órbita soviética antes del derrumbe del muro de Berlín, o los problemas ambientales que se generan en una China gobernada por una moderna dinastía de los politburos que ahora no se llaman emperadores, pero que actúan como tales, nos dice lo contrario, aunque se llama también capitalismo de Estado, ¿no? De no haber existido la conquista de América, por ejemplo,
¿A dónde habrían llegado los pueblos que en ella habitaban? Sería una buena pregunta para un punto de reflexión. Los poderes imperiales se hacían presentes, aquí, en nuestro continente. Las luchas por el poder en el Imperio Incásico son un ejemplo de lo dicho. Las catástrofes ambientales ya existieron en las Américas, como nos lo grafica y documenta el geógrafo Jared Diamond en libros como Colapso, y también de lo que yo he podido palpar en la propia Amazonía continental. La sabanización o la existencia de una sabana amazónica previa a la existencia de la selva está comprobada. Inclusive las migraciones intracontinentales por problemas ambientales se hicieron presentes antes de la llegada de los conquistadores extracontinentales. Coincido con Elbers en que es imperiosa una mayor aproximación a la naturaleza, un cambio de mentalidad, una construcción de nuevos hábitos, algo en lo que los seres humanos somos tan reacios en adoptar. Solamente cambiar de mano para cepillarnos los dientes en la mañana ya implica una tragedia a veces para quienes lo intentamos. Nos desistimos al poco tiempo. De ahí la importancia de la educación, sobre todo en las más tempranas edades, porque mientras más transcurren los años, más difícil nos resulta cambiar de hábitos. Tengo más fe en la ciencia que la que demuestra George y más que la que demuestra Arturo. Precisamente en su intervención, la de la ciencia, para la modificación de los hábitos. Por ello he dicho en más de una oportunidad, con dolor, que la ciencia puede más que la conciencia. Ojalá ciencia y conciencia irían de la mano. En cuanto a esa formación de nuevos hábitos o modificación de los antiguos, como seguramente cada uno de nosotros, en su mayoría, somos migrantes digitales, hemos tenido que experimentar en los últimos años con la popularización de las modernas y cada vez cambiantes tecnologías. Por supuesto que debo concordar en todo lo que Elbers escribe sobre la necesidad de principios éticos, dentro de los cuales debe considerarse la ecología, la sustentabilidad, como parte de la actual relación con la naturaleza y con los otros seres humanos. El antiguo derecho romano incluía como derechos de los ciudadanos, y conste que entre los ciudadanos, por supuesto, no estaban ni los esclavos ni los extranjeros, a quienes no protegía la lex romana. La ley romana decía que existe el derecho de uso, de goce y de abuso. Ius utendi, ius fruendi y ius abutendi. Parece que con relación a la naturaleza, lo del ius abutendi se sigue aplicando sin ninguna mesura, pensando que los recursos de la misma son inagotables, cuando es evidente que hasta un recurso sin el que no puede haber vida, el agua, corre un riesgo inminente a pesar de que este elemento constaba hasta hace poco como uno de los conjuntos. Creo que todavía hay profesores de matemáticas que siguen diciendo que el agua es un conjunto infinito, como ejemplo. Pero en fin, a pesar del avance de la ciencia, de sus ambiciones, aquello de controlar a la naturaleza se demuestra cada vez más como una utopía y también como una falacia a la hora de mantener el equilibrio necesario para que la vida se sustente en el planeta. El mundo de lo emocional, de lo espiritual, de lo comprensivo ha sido cada vez más relegado. Inclusive las mujeres, para tener éxito en un mundo tradicionalmente dominado por los varones, hemos adoptado actitudes que van en contra de nuestra propia naturaleza, queriendo demostrar dureza, dejando de lado los sentimientos, asumiendo posiciones que no son las nuestras en un mundo homogeneizante que trata de destruir o ignorar las diferencias, que acusa la intolerancia, que deja de percibir el valor de la simultaneidad o multitasking del que siempre nos hemos beneficiado las mujeres y hemos utilizado como método de abordaje de solución de los problemas. Hemos abandonado el valor de la intuición y, lo que es más grave, hasta del sentido común. El autor ilustra su libro con una serie de gráficos que aportan a la comprensión de los textos, de estos textos que aparecen como una llamada o más bien como un grito de atención sobre lo que está pasando en el planeta. York nos tira de las orejas, como un detente en la vera misma del abismo, que por supuesto nos recuerda ese bellísimo libro de Leonardo Boff, Ecologia, Grito da Terra, Grito dos Homens. Creo que al libro de York le hace falta un capítulo dedicado a analizar los resultados en el medio ambiente de la teoría y práctica del materialismo dialéctico, que tantas connotaciones políticas tuvo en el mundo y la tiene particularmente en nuestro continente, ya que así como ha sido crítico de lo que el capitalismo le ha hecho al planeta, habría que serlo también con lo que esa corriente de pensamiento tiene de culpa en abordajes segmentados y para nada holísticos de la realidad,
con totalitarismos que desconocen el mundo de la diferencia, intolerantes, abusivos en relación al ejercicio de los derechos. Elbers transita un camino a través de su libro que le sirve de exploración personal por sus particulares cuestionamientos a la ciencia y a sus concepciones, pero que además aproxima a pensadores cuyos libros no están todavía traducidos al español a un público de habla hispana. Sus intenciones son nobles, su idealismo es evidente, pero sobre todo su desesperación ante una reiterada sordera por parte de quienes tienen la capacidad de tomar decisiones, por lo que optan por la decisión, que me parece acertada, de exponerlo ante un público más amplio, por pensar en el rol de la sociedad civil, que finalmente la integramos todos. A pesar de lo catastróficas que son muchas de las aproximaciones en las que se basa el libro, hay un mensaje de optimismo. Tomando en cuenta la sumatoria de esfuerzos de muchos en diversas regiones del planeta por buscar esa lectura y acción comprehensivas del mundo, englobantes, dirían algunos, a través de la complejidad de todo el prisma y no de la faceta, portaría yo, holísticas como él prefiere llamarlas. El pensamiento sistémico es parte de su base de conocimiento. El análisis de los sistemas de los seres vivos nos demuestra cómo ellos solucionaron ya hace tiempo el tema que nos agobia en la mayor parte de los países, y es, por ejemplo, la disposición de la basura. Los ecosistemas nos absorben. Todavía el ser humano tiene mucho que aprender de la observación del comportamiento de los otros seres. Finalmente, recoge algunas fábulas para ilustrar sus acertos, lo que nos remonta a que el lenguaje, al menos en estos últimos 2000 años, tiende siempre a recrearse, a utilizar los mecanismos ya usados por otros. Las parábolas ya fueron mencionadas en sermones, y quienes trabajan en la ciencia holística no vacilan en volverlas a utilizar para ejemplar sus teorías. Una de las características que debemos observar en nuestra conducta diaria y que desde luego nos sirve para la lectura de las páginas escritas por York es la flexibilidad mental, estar abiertos al cambio, no centrarnos en los dogmas, pensar que frente a la incertidumbre que la vida misma nos plantea, el mejor instrumento que debemos esgrimir es la apertura hacia los cambios, lo que no nos exime de la responsabilidad personal y colectiva frente a lo que está ocurriendo. La responsabilidad, la conciencia ética, la importancia de la educación, la visión holística, la no segmentación, el cuestionamiento de los paradigmas de la ciencia, la preocupación por el espíritu de acumulación, la falta de solidaridad, la complementariedad, el amor, está en la base del pensamiento de Elbers. Sus intenciones son altruistas, su decisión por un apostolado ecoalfabetizador son evidentes. He disfrutado intelectual y éticamente del libro. Gracias.